Gloria al Señor. Dios los bendiga. Tenemos un nuevo tiempo de oración especial para clamar a Dios. Vamos a interceder, vamos a estar clamando al Señor. Vamos a estar recordando que Él es nuestro Dios y nuestro Rey, nuestro Salvador. Y al mismo tiempo vamos a profundizar un poquito hoy sobre el tema de la encarnación de Cristo, que lo dejamos planteado el domingo y que es bueno que lo recordemos. De hecho, vamos a estar cantando algunos himnos antiguos. No sé si ustedes recuerdan este himno antiguo que dice: tierra bendita y divina es la de Palestina, donde nació Jesús. Eres de las naciones cumbre, bañada por la lumbre que derramó su luz. Eres la historia inolvidable, porque en tu seno se derramó la sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. La sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. Cuenta la historia del pasado, que en tu seno sagrado vivió el Salvador. Y en tus hermosos olivares habló a los millares la palabra de amor. Eres la historia inolvidable, porque en tu seno se derramó la sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. La sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. Quedan en ti testigos mudos, que son los viejos muros de la Jerusalén. Viejas paredes ya destruidas, que si tuvieran vida nos hablarían bien. Eres la historia inolvidable, porque en tu seno se derramó la sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. La sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. La sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. Gracias, Señor, porque sabemos que la historia cuenta, pero tu palabra lo confirma más que lo que se dice, Señor, y lo que se ha dicho de boca a boca. Hay una historia inolvidable, Señor. Hay una historia de amor. Hay una historia de bendición. La de un ser que vino al mundo. Nació como todos los humanos nacemos para morir. Pero nuestro Señor, cuando nació para morir por nosotros. Nosotros morimos, Señor, por nuestros pecados. Tu Hijo murió no por los suyos, sino en reemplazo nuestro. Y su vida perfecta pagó, y su muerte sustitutoria nos reemplazó. La sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. La sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. Gracias, Señor, por tu sangre derramada en la cruz, mi Jesús. Gracias, Padre, por enviar a tu Hijo. Gracias, amado Espíritu, por fortalecer, guiar, ungir la obra en la humanidad de Cristo. Y gracias por darnos a entender, amado Espíritu,
la obra de Cristo para la gloria del Padre. Gracias Dios, gracias Señor por tu amor. Hoy creemos que cuando la humanidad a final de cada año, en el mes de diciembre, en los días previos al final de año, recuerda el nacimiento de Cristo, lo hace muy seguramente porque quiere una distracción, la mayoría lo hacen porque quieren un entretenimiento, otros porque quieren comercializar sus productos, u otros porque quieren sencillamente refrescar su mente y salir de la rutina, o sentirse más puros, o más generosos, o más santos. Nosotros, Señor, no solamente en diciembre, sino en enero, en febrero, en todos los meses del año, recordamos que tu Hijo murió por nosotros en la cruz, y que esa misma Jerusalén, esa misma tierra que hoy se le llama de Palestina, que no solo incluye Jerusalén, sino desde el norte de Galilea, de donde vivió Jesús y se desenvolvió, hasta el sur, Judea, especialmente desde Belén, donde nació nuestro Señor, da testimonio, mi Rey. Esa tierra recibió a nuestro Señor y nuestro Salvador, y que no solamente murió, sino que también vivió, y que por eso también todos los meses y todos los años recordamos su encarnación, su vida perfecta para entregarse en sacrificio sustitutorio. Gracias, Señor, te damos, y por eso pedimos, oh mi Rey, que los que hoy meditan en el nacimiento de Cristo lo hagan pensando que está conectado con su muerte. Obviamente que los que mediten en su muerte lo hagan pensando que está conectado con su resurrección. Pero quienes crean en Cristo como Señor y Salvador, mi Dios, es lo que te pedimos, resucitado para nuestra salvación, entiendan que pagó la cruz por nuestros pecados y que vivió, o más bien nació para vivir la vida perfecta que nosotros no podíamos vivir. Que entendamos todo el Evangelio completo para que podamos arrepentirnos de nuestra vida de pecado, confiemos en la obra de Cristo en nuestro reemplazo y al mismo tiempo confiemos en que Él resucitó para darnos vida nueva ahora y vida eterna cuando nos encontremos con Él en la eternidad. Te pedimos, oh Santo Señor, por cada vida, por cada familia que estén esta noche conectada, los hermanos de la iglesia, los más decaídos en su salud, te pedimos que tú los sanes, los más deprimidos o decaídos en su ánimo, que tú los animes, los más necesitados en sus finanzas, te pedimos que tú les proveas, y los que están intercediendo por salud, finanzas y toda otra área de necesidad de otras personas, familiares, amigos, te pedimos que tú le respondas, oh Santo Señor, conforme a tu voluntad en Cristo Jesús. Tú quieres responder sí y amén conforme a tus promesas, y tu promesa principalmente es que nos has dado a tu Hijo para salvación, así que te pedimos que primero respondas trayendo conversión, arrepentimiento y fe y salvación por las personas por las que oramos, pero luego también santificación, y aunque no tengamos vidas perfectas en las circunstancias, sí tengamos vidas cada día más como la de Cristo en santidad. Te pedimos especialmente por la vida de Carlos, nuestro hermano, que tuvo un pequeño accidente que pudo haber sido muy grave, pero gracias a ti no lo fue. Gracias por tu providencia, gracias por tu maravillosa gracia para guardarlo y misericordia, y que te pedimos que el día de mañana, cuando tenga que ser intervenido con esta cirugía, no mayor, pero sí de cuidado, pueda ver tu mano misericordiosa, tú lo guardes, tanto en su entrada como en su proceso quirúrgico y su salida. Bendecimos la vida de nuestros hermanos de la tercera edad, Carmenza, Alfonso, Rosita, la hermana Margarita, y te pedimos, Santo Señor, que tú también los guardes a ellos, y ponemos en tus manos nuestras vidas, y este fin de año te pedimos que tú protejas a tus hijos de todo mal, de todo peligro, y te damos gracias por todo lo que tú nos has dado, Señor. Gracias porque nos diste primeramente a Cristo. Para poder morir por nosotros, primero tuvo que vivir. Dios nos envió a su Hijo Cristo, Él es salud, paz y perdón. Vivió y murió por mi pecado,
vacía está la tumba porque Él triunfó, porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo, la vida vale más y más solo por Él. Grato es tener a un tierno niño, tocar su piel, gozo nos da, pero es mejor la dulce calma que Cristo el Rey nos puede dar, pues vivo está, porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo, la vida vale más y más solo por Él. Yo sé que un día el río cruzaré, con el dolor batallaré, y al ver la vida triunfando invicta, veré gloriosas luces y veré al Rey, porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo, la vida vale más y más solo por Él, porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive, ya no hay temor, ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo, la vida vale más y más solo por Él, la vida vale más y más solo por Él. Gracias, Señor. Como dice el himno, grato es tener a un tierno niño. Tú fuiste un niño también como nosotros, mi Jesús. Y si de bebés inspiramos ternura a nosotros, ¿qué más tú, Señor, el perfecto en santidad, el engendrado virginalmente sin pecado y sin mancha? Mucha ternura debías inspirar, Señor. Pero más aún, oh Santo Señor, que la ternura de los niños, es el tierno amor tuyo, mi Señor, que no solo te trajo a un pesebre y a una familia, sino que te levantó y te hizo entregarte por nuestros pecados, Señor. Moriste, pero resucitaste, Señor. Porque tú vives, triunfaré mañana, porque tú vives, ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es tuyo, la vida vale más y más solo por ti. Jesús. Damos gracias al Señor porque la vida tiene significado gracias a Él. Yo sé que muchos encuentran significado en la vida o para sus vidas, en muchas cosas que hacen, que tienen, o en las personas que están a su alrededor.
pero la Biblia enseña que el significado, el propósito de nuestra vida está en Dios, y precisamente en Cristo es que podemos acercarnos a Dios y encontrar satisfacción en nuestra vida. Él dijo que venía a que tuviéramos vida y vida en abundancia. Yo no sé si pueda entonar uno de los que aparece como himnos para tiempo de Navidad. Vamos a ver si soy capaz de entonarlo. Este es el himno 86 del Himnario Bautista. De todos los himnos yo trato de escoger siempre aquellos que no hablan directamente a un niño, porque ya Cristo no es un niño, sino que trato de escoger aquellos que son más descriptivos del gozo que debemos tener por la encarnación de Cristo, en vez de cantarle directamente a un niño. Suenen dulces signos gratos al Señor, y óigase concierto universal. Desde el alto cielo baja el Salvador, para beneficio del mortal. Gloria, gloria sea nuestro Dios, gloria si cantemos a una voz. Y el cantar de gloria que se oyó en Belén sea nuestro cántico también. Salte de alegría lleno el corazón, la abatida y pobre humanidad. Dios se compadece viendo su aflicción y le muestra buena voluntad. Gloria, gloria sea nuestro Dios, gloria si cantemos a una voz. Y el cantar de gloria que se oyó en Belén sea nuestro cántico también. Sientan nuestras almas noble gratitud hacia el que nos brinda redención, y a Jesús el Cristo que nos da salud tributemos nuestra adoración. Gloria, gloria, gloria sea nuestro Dios, gloria si cantemos a una voz. Y el cantar de gloria que se oyó en Belén sea nuestro cántico también. Gloria, gloria sea nuestro Dios, gloria si cantemos a una voz. Y el cantar de gloria que se oyó en Belén sea nuestro cántico también. Y el cantar de gloria que se oyó en Belén sea nuestro cántico también. Señor, damos gracias a ti, porque si los ángeles cantaron gloria sea tu nombre, o gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres, y buena voluntad de parte de Dios para con los hombres, es porque definitivamente en Cristo, desde que se encarnó, podemos testificar que tu buena voluntad es para salvar a la humanidad, para redimir de en medio de una generación o de muchas generaciones de personas que te hemos deshonrado pecando contra ti, redimirnos y hacernos ser un pueblo, a muchos los que creemos y hemos creído y creerán en ti, un pueblo santo para tu gloria. Tu buena voluntad se muestra en ello, y no solamente en ello, Señor, sino que al final toda la creación entera, por medio de la obra de Cristo a través de tu pueblo, cuando Cristo regrese, será renovada, restaurada y transformada en Él. Damos gracias y damos gloria a ti en este día, oh Padre, en el mismo nombre de Jesús. Amén. Vamos a meditar en esta noche muy cortamente en el Salvador prometido y en cómo Dios desde el Antiguo Testamento prometió a Cristo, y los evangelistas lo corroboran, pero especialmente uno de los evangelios, el Evangelio de Mateo,
Cada evangelista tiene su objetivo y el Evangelio de Mateo tenía como objetivo al pueblo judío y quería mostrar a Cristo como el Rey o el Mesías prometido en el Antiguo Testamento. Entonces hoy vamos a mirar Mateo y vamos a ver cómo cita Mateo entre el capítulo 1 y el capítulo 2 varias promesas del Antiguo Testamento dadas por Dios con respecto al Mesías, al Salvador, y algunas de ellas directas y otras no tan directas, pero citadas también sobre Cristo o cumplidas en Cristo. Entonces vamos a ir a Mateo capítulo 1, versículo 18, y dice: el nacimiento de Jesucristo fue así: estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí, un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Ese es el significado de la palabra Jesús, del nombre Jesús. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por medio del profeta, cuando dijo: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús. Como vemos, el nombre tendría que ser Jesús, pero lo que se cita en la profecía en Isaías capítulo 7, versículo 14, donde se dice que su nombre sería Emmanuel, y Emmanuel no sería literalmente el nombre, sino el título que significaría lo que Dios estaba haciendo a través de Jesús. El Hijo de Dios, Dios junto con el Padre y con el Espíritu Santo, fue enviado por el Padre para que se encarnara y fuera Dios con nosotros. Desde el Antiguo Testamento, cuando el hombre cae junto con su mujer, Adán junto con Eva, y toda la humanidad con ellos caen, se pierde la comunión con Dios, y Dios establece un plan redentor, y a través de ese plan redentor apunta o va progresivamente revelando que va a venir un Mesías, un Salvador. Pero al mismo tiempo lo va mostrando a través de diferentes formas, y especialmente cuando escoge al pueblo, primero a un hombre de entre todo el mundo, Abraham. Antes había escogido a Noé, pero luego escoge a Abraham, y de Abraham, de sus descendientes, escoge un pueblo que es el pueblo de Israel, y les da una ley a través de Moisés. Les muestra que él quería habitar en medio de ellos cuando les pone una forma de adorar, unos ritos ceremoniales. La esencia no era quedarnos con los ritos para siempre. Lo que Dios quería era demostrar que él quería estar con el ser humano, y que la relación rota por el pecado del ser humano no podría ser restaurada a través de principios religiosos o de ceremonias específicas, sino que Dios mismo tendría que determinar cómo restaurarla, pero Él vendría a estar con su pueblo. Todo esto apuntaría a Cristo, porque Él es el que es llamado Emmanuel en Isaías capítulo 7. Y es muy importante que es prometida la concepción y el alumbramiento de Cristo de forma virginal. Isaías capítulo 7, versículo 14 ha sido muy debatido. Se ha dicho que la palabra virgen en el hebreo original que aparece allí puede significar también mujer soltera o doncella. Realmente, cuando se hace un estudio, se puede demostrar que no necesariamente, aunque pudiera ser, sino que más bien el contexto del Antiguo Testamento y específicamente de ese texto nos muestra que podría ser una mujer virgen, y que eso sería lo milagroso o la gran señal. Pero también se mezcla con el hecho de que en el capítulo siguiente, el 8 sobre todo, y también el 9, pero sobre todo el 8, se muestra como si fuera que nacería de una mujer virgen, un niño de la época, y algunos han dicho que incluso un familiar o el mismo hijo del profeta Isaías, porque se da un tiempo para un cumplimiento primario de una restauración del pueblo de Dios frente a una circunstancia particular. Pero cuando llegamos al capítulo 9 y se dice que un niño os es nacido, príncipe os es dado, y el principado bajo su hombro,
y habla de que se le llamará admirable, Dios fuerte, príncipe de paz. Pues todo esto nos muestra obviamente que apunta a alguien más grande, al Salvador. Y en la Biblia pasa muchas veces. En la Biblia pasa que las profecías, algunos le llaman de doble cumplimiento, otros simplemente dicen que son profecías para un cumplimiento real, corto, pero luego, por medio de Cristo, para un cumplimiento pleno y eterno para la iglesia o para todos los que crean en Él. Y esta sí que es cierto que es una profecía bastante clara con respecto a que vendría de una virgen. ¿Cómo fue? Qué misterio tan grande que el ser humano pudiera ser, o un ser humano pudiera ser humano y al mismo tiempo Dios encarnado. El gran misterio de la encarnación consiste en que Dios no se hizo solo hombre, es decir, dejando de ser Dios infinito, omnipotente y omnipresente, pero sí de una forma especial se manifestó, y más que manifestarse, se encarnó. Sin dejar de ser Dios infinito, omnipotente, el Hijo se hizo hombre, sin ser dos personalidades distintas, una sola persona, pero con doble naturaleza, y se hace ser humano conforme a lo prometido. ¿Por qué? Porque tendría que ser una obra milagrosa para salvarnos. Y desde su concepción sería un milagro, porque tendría que ser sin pecado. No podría ser de la descendencia humana contaminada por la representatividad de Adán con el pecado. Tenía que ser un segundo Adán, como lo presenta más bien Lucas, y lógicamente lo presenta Pablo en Romanos capítulo 5. Se nos escapa eso. Se nos escapa primero que el Mesías fue prometido que iba a ser concebido y alumbrado o dado a luz virginalmente. ¿Esto significa que María tendría que ser virgen eterna? No. El que es eterno Dios es Cristo, hecho hombre, es decir, desde siempre fue Dios, para siempre será Dios junto con el Padre y con el Espíritu Santo, ya lo veremos en otra profecía, pero sí tiene un principio su humanidad. Ese es el gran misterio. Y María como vehículo humano fue receptora de un gran milagro de parte del Señor, pero ella misma no tendría que ser virgen eterna, porque permítame leer de nuevo, el mismo versículo 25 dice: pero no la conoció, y el conocer de un hombre a una mujer en la Biblia, especialmente hombres y mujeres piadosos o escogidos por Dios para ser parte de su pueblo, era conocerlo íntimamente, cuando eran una pareja y ellos estaban desposados. Después que ella da a luz, le dice, no la conoció hasta que dio a luz a su primogénito. Y obviamente, como dice Juan en el capítulo 1, el unigénito de Dios, el único Hijo de Dios es Jesús, hecho hombre, antes siendo Dios junto con él desde la eternidad. Pero el Jesús de María no había problema de que fuera el primero de varios hijos, y le puso por nombre Jesús. El asunto es que la promesa era sobre él más que sobre ella. El hecho de que sea una mujer virgen es algo bastante glorioso, en el sentido de que Dios una vez más se sobrepone a los obstáculos humanos, naturales. Él es poderoso Rey y omnipotente Señor, y hace que la Virgen conciba y dé a luz sin que haya tenido relaciones con un varón. Eso es más grande y más glorioso que cuando hizo que las estériles, como la esposa de Abraham, como la esposa de Isaac, o como la esposa de Jacob, Raquel, concibieran, o como la madre de Samuel, bueno, hay muchos, o como la madre de Sansón, de eso está lleno la Biblia, o como la misma mamá de Juan el Bautista, que concibieron, pero concibieron por el milagro de Dios a través de darle la capacidad de concebir a través del proceso normal de unión conyugal. Pero aquí es mucho más grande y eso es gloriosísimo, pero eso es para exaltar al que iba a ser concebido, especialmente a Cristo el Salvador, y para que se cumpliera la profecía sobre él. Entonces esta profecía es clara: nacimiento virginal, concepción virginal, nacimiento virginal. Ahora, cuando Jesús nació, dice el capítulo 2, en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle.
Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Capítulo 2, versículo 6 de Mateo dice: y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Y ahí está citando una profecía una vez más del Antiguo Testamento en Miqueas, capítulo 5, versículo 2. Tú, Belén de Judá. No solamente está profetizado el mecanismo a través de concepción y de nacimiento virginal o de alumbramiento virginal, el mecanismo para que Cristo viniera, sino también está profetizado el lugar donde habría de venir o donde habría de nacer. Como lo veremos después, si ustedes lo recuerdan, él fue criado en Nazaret, al norte de la tierra de Palestina que llamamos hoy en día, que eran los terrenos ocupados por Israel en esa época. Pero él no nació allí, nació en Belén. ¿Por qué? Porque tendría que ser descendiente de David, y siendo descendiente de David había nacido en esa ciudad, y precisamente dice que así fue que se cumplió. Y una vez más se nos muestra que Dios es glorioso, antes en un mecanismo sobrenatural para traer a su Hijo, y ahora el Padre lo que hace es contrastar lo que por lo general se hace con todos los reyes gloriosos. Se trae a las aldeas más grandes, o se trae a los pueblos más gloriosos. Belén es el lugar de nacimiento de Cristo, porque así fue profetizado, y ya se sabía en tiempos de Jesús que esta profecía tenía que ver con el Mesías, y ya se conocía y ya se entendía. Es por eso que cuando le pregunta a Herodes a los eruditos o intérpretes de la ley de su época, los judíos, ellos le dicen que es en Belén que tiene que nacer. Obviamente entonces él entiende, está celoso y fragua todo un plan, desarrolla toda una estrategia y quiere lógicamente matar al niño, o por lo menos quiere saber dónde está para poderlo coaccionar y que no se levante otro rey distinto a él. Por estas instrucciones de los eruditos judíos, los magos, que eran una especie de sabios, que hay que resaltar que estaban... yo veo aquí varios niveles de acción de Dios en cuanto a la revelación de su voluntad especialmente o de forma especial. En los más cercanos recibe una revelación especial más cercana. Hoy en día la tenemos por medio de la palabra de Dios, que es la palabra de Dios. A través del Espíritu Santo recibimos esa revelación especial cuando somos iluminados en nuestro entendimiento. Pero por ejemplo vemos a María, que para dar a luz se le fue anunciado por un ángel. Pero luego, como vimos a José, se le dice que no deje a María, a pesar de que había concebido sin haber consumado el hecho conyugal con él. Él no la quería difamar, la quería dejar, pero a él se le habla no a través de un ángel, sino a través de un sueño. Se ve como una especie de aumento en el nivel de la revelación o de la forma más íntima entre José y María. María tiene una manifestación más plena y una explicación más clara de parte de Dios a través de un ser angelical, José a través de un sueño. Un ángel también se le aparece, pero en un sueño, no en una manifestación tan abierta. Pero estos magos, cuando se les indaga, lo podemos seguir leyendo, y ellos preguntaron, es por medio de una estrella. Algunos dicen, especulando, que tal vez como Daniel y otros profetas posexílicos hablaron de Dios, del Dios del Antiguo Testamento en los pueblos donde fueron exiliados, cuando el pueblo de Israel fue sacado de su tierra, como el imperio babilonio, el imperio persa, el imperio medo-persa, los medos y los persas, que tal vez ellos ya habían hecho una especie de proclamación de todo esto, y los sabios de su época decían, bueno, va a haber un Mesías, un gran rey del pueblo de Israel que va a nacer y que los judíos lo están esperando. Y tal vez los tiempos, podríamos decir que leyeron, podrían haber leído también Daniel, el profeta Daniel, y tal vez, si no por la lectura de sus escritos, por medio del conocimiento que Dios le había revelado a él, está escrito en Daniel, de la profecía de las 70 semanas, conocían que en ese tiempo tendría que llegar el Salvador. Y en su forma de recibir
que es una forma no de revelación especial, sino más general, viendo los astros y las manifestaciones externas o las circunstancias, conectando lo uno con lo otro, la revelación especial que tal vez se le había dado, habían conocido a través del profeta como Daniel, o a través de los profetas que habían estado con ellos en el exilio, profetas judíos. Entonces, si este es el tiempo de venir ese rey, y si está pasando algo especial en los cielos, que ellos vivían muy pendientes de los astros, sí, muchos cayeron en adivinación y todo lo demás, pero muchos simplemente lo que hacían era cálculos y miraban cómo se relacionaban los acontecimientos de los astros con cosas en la tierra, eran estudiosos. Entonces relacionaron esto con el nacimiento de Cristo. Ellos se dirigieron a Belén. Herodes les pidió que le avisaran cuando encontraran al niño. Si saltamos al versículo 13, bueno, los versículos siguientes nos dicen que encontraron a Jesús. Cuando vieron la estrella en el lugar específico lo encontraron. El versículo 11 nos dice que entraron a la casa, lo que quiere decir que no llegaron al lugar del nacimiento de Cristo, que era el pesebre. Y siendo avisados en sueños, es como si ya hubiesen entrado un poco más al pueblo de Dios, habiendo rendido culto de oración al Señor. Algunos han dicho cuando le rinden oro, están hablando de su realeza, cuando le regalan incienso, están hablando de su divinidad o están reconociendo su divinidad, y cuando le regalan mirra, están reconociendo también su pureza, su santidad y su sacrificio, porque eso también apunta al sacrificio, o su vida humana, su sacrificio humano. Pero ahora ya es por sueños, así como lo fue José. No tan cercano como fue con Zacarías, que fue con un ángel, ni con María, que fue por el mismo ángel, sino a través de sueños. Obviamente nosotros los creyentes en Cristo tenemos al Espíritu Santo morando en nuestro corazón y no necesitamos ni siquiera ángeles. Es mucho más grande el nivel de iluminación que tenemos nosotros para entender la revelación de Dios hoy en día. A veces hay creyentes que queremos ver ángeles y nos vamos a quedar esperando si esperamos que un ángel se nos aparezca para que entendamos la grandeza del nacimiento de Cristo. Lo que necesitamos es mirar su palabra, orar al Señor, y en arrepentimiento y fe el Espíritu de Dios nos va a dar la capacidad de valorar por encima de cualquier nacimiento el nacimiento de Cristo. Un nacimiento profetizado para una forma específica y milagrosa, concepción y alumbramiento virginal, y para un lugar específico y puntual también profetizado, Belén, Betlehem en el hebreo, la casa del pan. Pero precisamente después viene otra cita. Mateo se especializa en citar profecías. Y dice el versículo 13, bueno, el 12 dice que cuando fueron avisados en sueños, ellos no volvieron a Herodes, sino que los magos, sino que regresaron por otra tierra. Imagínense la rabia de Herodes. Pero después que partieron ellos, versículo 13 del capítulo 2 de Mateo, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo, levántate y toma al niño y a tu madre, otra revelación en sueños, y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. ¿Desde dónde? Desde su casa, porque ya estaban viviendo en una casa, seguramente en el mismo sector. Si no, tiene que haber sido en Belén, porque allí fue donde llegaron ellos, la ciudad, pero y tiene que haber ya pasado la presentación del niño, que fue pasado los días de la purificación de su madre, que por mucho fueron 40 días. Habían subido desde el sur, más al sur Belén, hasta la parte de Jerusalén, al templo, y habían regresado. En ese lugar estaban viviendo, y de la casa parten mucho más al sur y se van de la tierra de Israel completa y pasan a Egipto, huyendo para que no lo maten al niño. Y estuvo allí hasta la muerte de Herodes. Bueno, y se fue a Egipto y estuvo allí hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Y ahí está citando Oseas. Esta profecía en Oseas es una profecía que no está hablando específicamente en ese momento sobre Jesús, pero aquí Mateo la aplica a Cristo. Es una profecía que está recordando lo que los salmos recuerdan y que se están refiriendo a lo que Dios hizo a través de Moisés
cuando está registrado en el Éxodo y en los primeros 5 libros de la Biblia, cómo Dios saca al pueblo, pero especialmente en Éxodo, al pueblo de Israel, a su pueblo, a sus hijos. Si se puede hablar de su hijo en particular, es porque era un pueblo que era como un hijo, y muchas veces se le llama al pueblo de Dios hijo, pero también se le llama hijos porque eran muchos. Los saca de Egipto, o los llama de Egipto. Pero hay que recordar que alguien dirá, pero es que ellos salieron de Egipto para liberarse de la esclavitud, Dios los sacó de Egipto para liberarse de la esclavitud, sí, pero antes fueron a refugiarse a Egipto. Y esto es lo que está pasando con Jesús, María y José, después que son avisados por el Señor a través de José en un sueño, van a Egipto a refugiarse. Recuerden que el descendiente de Abraham fue Isaac, de Isaac Jacob, los 12 hijos fueron los patriarcas, los 12 hijos de Jacob fueron los patriarcas, y todos entre los 12, las 12 tribus, se les llamó Israel, como el nombre del papá, Jacob, que se le llamó, cambió el nombre Israel, pero José llegó primero por una gran cantidad de dificultades, y cuando llegó a Egipto, por medio de muchas dificultades, muchos años después que sus hermanos los habían vendido, pasando por la cárcel, por esclavitud y demás, termina siendo el segundo después del faraón, y termina refugiando a todo el pueblo de Israel, que en ese momento eran más de unas 7 decenas apenas de personas, y terminan convirtiéndose dentro de Egipto en millones. Entonces llegan a refugiarse primero a Egipto antes de tener que salir en esclavitud, cuando ya viene un rey, un faraón que no conoce a José, dice la Biblia, o que no conocía al pueblo de Israel ni lo tenía en buena referencia. Entonces Jesús llega a refugiarse allí, y entonces vemos cómo las 2 primeras profecías, aunque la primera de la concepción virginal sea una que fue muy cuestionada, pero los mismos eruditos rabínicos y intérpretes de la ley entendían que esto estaba apuntando al Mesías, no solamente por el capítulo 7, sino por el capítulo 9, que es más claro de Isaías, y que luego en la profecía en Miqueas se habla de que nacería en Belén. También ellos interpretaban esto, y lo vemos cuando le aconsejaron a Herodes que allí buscara al Mesías naciendo. Esta profecía o este texto de Oseas no propiamente está hablando de Jesús, o más bien del Mesías, está hablando de su propio pueblo, y está describiendo cómo lo sacó, lo liberó en este texto, lo que hizo cientos y miles de años atrás, por lo menos unos más de 1000 años atrás. Entonces, aquí es cuando vemos que las profecías en el Antiguo Testamento, o los textos en el Antiguo Testamento, inspirados por el Espíritu Santo, son por medio de Cristo primero, pero luego por medio de los apóstoles, incluyendo los evangelistas, los que escribieron el Nuevo Testamento, son aplicadas a Cristo y al pueblo de Cristo, es decir, a la iglesia y a los creyentes en Cristo, de la forma como ellos fueron iluminados por el Espíritu Santo, sin desvirtuar lo que en el Antiguo Testamento quiso decir, sino aplicándolo por medio de Jesús. Y aquí es sobre todo cuando vemos que el pueblo de Israel es pueblo, y es verdaderamente Israel aquellos que son salvados por medio de Cristo. No todos los descendientes de Israel se salvarían en el Antiguo Testamento, ni los descendientes de Israel se salvarán después de que Cristo vino. Estoy hablando de Israel en la carne. Pablo habla de que no es judío, sino aquel, en Romanos lo dice, que es judío de corazón. Y la Biblia habla de que la iglesia es la Israel espiritual, la Israel de Dios, y somos una nación santa. Lo que quiero decir con todo esto es que si uno quiere ser parte del pueblo de Dios, todo lo que pasaba con el pueblo de Dios apuntaba a Cristo y prefiguraba también a Cristo. No solo prefiguraba a Cristo las ceremonias, que es lo que pensamos en Semana Santa, donde se sacrificaban animales, que Él se sacrificaría, sino que prefiguraban a Cristo lo mismo que acontecía con el pueblo de Dios, porque Cristo sería el Hijo de Dios escogido, y el verdadero pueblo de Dios, o la verdadera Israel de Dios, es aquella que confiaba en que un Mesías vendría a salvarlos. O sea que Él es el israelita no solo perfecto, sino aquel en el cual todos somos pueblo de Dios. Es poniendo la mirada en el futuro Mesías, como antes de Cristo se salvaron los israelitas, y poniendo la mirada en el Mesías que ya vino, como un niño, pero que luego vivió perfectamente y murió en nuestro lugar como hombre, para llevar nuestros pecados, y resucitó gloriosamente, y está a la diestra del Padre para darnos vida eterna, es que nosotros seremos salvados confiando en Él.
Ellos en prospectiva, nosotros en retrospectiva, porque el pueblo de Israel prefiguraba a Cristo. Fue un pueblo real, con dificultades reales, con un proceso real de encuentro con Dios, en donde Dios habitó por medio de un tabernáculo, luego por medio de un templo, un sistema sacrificial y todo lo demás. Pero todo esto apuntaba a Cristo. Es por eso que muchas de las figuras del templo, por ejemplo, se le aplican a Cristo, pero mucho de lo acontecido, incluso de lo dicho para el pueblo, como en este caso esta profecía, se aplica a Cristo. Se profetizó su nacimiento, y su concepción y nacimiento virginal, se profetizó el lugar donde nacería, se profetizó su huida para refugiarse en Egipto. Obviamente entendemos que así sucedió y que ya cuando, por ejemplo, se habla en Lucas, que lo veremos este domingo, que él está viviendo en Nazaret, es porque ya había pasado este tiempo en Egipto esperando a que Herodes muriera o falleciera. Aquí se nos dice, versículo 16, que Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos porque no volvieron, se enojó mucho y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces se cumplió lo que había dicho por el profeta Jeremías, lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo, otra profecía más: voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Esta profecía es una profecía que está hablando en Jeremías sobre el sufrimiento del pueblo de Israel cuando ya fue sacado de su pueblo, cientos de años antes de que Cristo viniera. Y ese versículo después trae otro versículo que dice que Dios los haría restaurar, les está prometiendo que los regresaría a su pueblo. Y el capítulo anterior de ese capítulo en Jeremías habla de que sería por medio de un regidor, un legislador, un líder, el Mesías que ellos esperaban, nuestro Señor Jesucristo. O sea que esta profecía, cuando está hablando de esto, no está hablando específicamente para ese momento sobre el sufrimiento de esa matanza, según ellos entendieron, sino el sufrimiento que pasó el pueblo de Israel cuando fue exiliado. ¿Y por qué dice que sufrieron y lo relaciona con Raquel y el llanto de Raquel? Pues porque entendemos que está ligado con el hecho, incluso con el hecho de donde nació Cristo, con Belén, que Raquel, la amada esposa, una de las dos que tuvo Jacob, falleció cuando dio a luz a su último hijo, a Benjamín, en ese lugar, en Belén de Judea, porque había también Belén de Zabulón, al norte, en Galilea. Belén de Judea, que fue donde nació Cristo, precisamente ella fue allí enterrada, allí murió y allí hubo llanto y lágrimas y lloro. Raquel que llora a sus hijos, pues ella estaba llorando precisamente porque estaba dando a luz un niño que tal vez iba a morir. Bueno, y de ahí se interpreta el sufrimiento de Raquel, el sufrimiento del pueblo de Israel, el sufrimiento cuando fue exiliado y el sufrimiento de los que están alrededor del nacimiento de Cristo, niños que por causa de la persecución que elaboró Herodes, eso es lo que ahora en el Nuevo Testamento nos dice Dios a través de Mateo, sufrirían los niños menores de 2 años. ¿Por qué los menores de 2 años? Porque se deduce de acuerdo al tiempo que se le indagó a los magos. O sea que los magos pudieron haber llegado hasta cuando el niño tenía 2 años de edad a la casa donde vivía. Herodes mandó a matar hasta niños de 2 años. ¿Por qué no se registra? Algunos han dicho en escritos fuera de la Biblia esta matanza de Herodes, porque fue un hombre demasiado sanguinario que tenía, esa es la explicación que se podría dar. Históricamente hablando siempre se resalta lo más terrible, lo que magnifica o muestra más la clase de persona que se es, y él tenía matanzas registradas y actos mucho peores o cosas mucho más terribles en la historia que se debían registrar. Y para la época no debían ser muchos niños, la realidad, la mayoría de estudiosos lo dicen, aunque es terrible una sola muerte de un niño. Eso nos recuerda, por ejemplo, la muerte de hoy en día, los niños en el vientre materno, que son más que los que murieron en el holocausto judío. Cada mes, cada año, cada día mueren muchísimos niños en el vientre materno a través del aborto. En ese momento fueron muy pocos, porque la población era muy pequeña y los menores de 2 años serían algunos hablan de decenas, tal vez, apenas de niños. Igual, es terrible la matanza de niños, porque hoy en día, con tanta población que tenemos a nivel mundial, una noticia que dice mataron 2 niños, todo el mundo se asusta. Y es cierto, es terrible.
pero habían otras cosas que se podían magnificar de él. La Biblia lo magnifica porque muestra la persecución. Apocalipsis en el capítulo 12 termina hablando también de la persecución contra el pueblo de Israel y cómo desde el principio se quiso acabar con el Mesías que vendría y luego con el pueblo que vendría después del Mesías, o con el pueblo a través del cual llegó el Mesías, primero Israel y luego con el pueblo que vendría por medio del Mesías, que es la iglesia. Siempre ha querido Satanás incitar a los gobernantes y a las leyes para acabar contra el pueblo. Entonces eso está desde que Cristo nació, y eso nos habla de que no solo se profetizó su nacimiento y concepción virginal, no solo se profetizó el lugar donde nació, no solo se profetizó su vida para buscar refugio, y cuando estuvo realizando su ministerio eso fue algo que lo caracterizó. Los evangelistas muestran que cada vez él salía y se iba para que no lo mataran antes de tiempo ni antes del momento que él debía entregar su vida por nosotros, sino que también se profetizó como los que estuvieran cerca de él sufrirían, y especialmente su pueblo sufriría por causa de él, porque el mundo aborreció a Cristo por su santidad, porque ama más las tinieblas o su pecado, y no quieren ser confrontados ni quiere que se les quite sus privilegios en medio del mundo pecaminoso, y por eso aborrecen también a los que caminan como Cristo y predican a Cristo y denuncian el pecado y buscan que las personas se arrepientan y confíen en Cristo y sean transformadas de su vida pecaminosa. No, en el mundo es más importante que la llegada del Salvador, más importante no perder el poder, más importante no perder el puesto. Y esto es muy importante. Se profetizó lo que sufrirían los que estuvieran alrededor de él, en este caso niños. Aunque no lo entendieron en un principio, aquí Mateo lo aclara que esto también tendría un cumplimiento sobre lo que pasó cuando Herodes mató a estos niños, para que entendamos, como después él mismo Cristo lo dijo, si eso hicieron con el leño verde, ¿qué no harán con el seco? Si eso hicieron con Cristo, con todos los creyentes también nos perseguirán. Entonces, ¿por qué nos perseguirán? No por creer en Cristo, no porque no quieran la tolerancia religiosa, sino porque nos llamarán intolerantes a las leyes. Dirán que no ayudamos al progreso de la humanidad si no aprobamos moralmente o éticamente las leyes o las costumbres que no sean propiamente o oficialmente leyes, que vayan en contra de la palabra de Dios y que la Biblia le llame pecado. Y lo denunciamos, pero no con el deseo de dañar, sino con el deseo de que se salven, que confiesen a Cristo como Salvador y que se arrepientan de los pecados. Y como eso confronta y eso hace que se pierda poder y que se pierda autoridad y que los sistemas se colapsen porque no se van conforme a todo lo que piensa el mundo, entonces nos persiguen por intolerantes, por que somos un estorbo o un problema en medio de la sociedad, siendo todo lo contrario. Cristo venía a salvar al mundo y estaba estorbando a aquel que estaba gobernando en ese sector donde él nació. Eso también se profetizó, y obviamente esto habla sobre el sufrimiento de él en la cruz que tendría a manos de las autoridades humanas y civiles y religiosas de su época, y también el sufrimiento que tendría su pueblo. De esta forma vemos cómo todo es profetizado, cómo el Mesías no es un Mesías aparecido. Dice que después de muerto Herodes, porque murió, y eso sí se registra en la historia, que murió con una enfermedad muy trágica, un ángel del Señor se le apareció en sueños a José en Egipto, diciendo: levántate, toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a la tierra de Israel, pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes su padre, uno de los hijos de Herodes, tuvo temor de ir allá, pero avisado por revelación en sueños se fue a la región de Galilea. Entonces él no volvió otra vez a Jerusalén, sino que pasó directamente hacia el norte, a Galilea, y vino, habitó en una ciudad llamada Nazaret, para que se cumpliese lo que ha dicho, o lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Y aquí tenemos otra particularidad, porque se cree que está hablando de Isaías capítulo 11, versículo 5, cuando dice que sería llamado Nazareno y que la Biblia profetizaba esto. No hay otro texto más cercano. Y si no lo pronuncio mal, el término en hebreo sería Neser, que sería donde viene la palabra también Nazareno. Las raíces en el pueblo judío son sonidos consonánticos,
y casi siempre se le agregan vocales entre los sonidos consonánticos para cambiar, y tal vez Nazaret, de donde viene la palabra nazareno, el nombre de la ciudad, venía de este griego Nezer, que es lo que aparece en esa profecía en Isaías 11:1, que habla, sí, de que vendría el regidor, el Salvador, de un vástago, un retoño de la raíz de Isaí, es decir, de la descendencia. Isaí era el padre de David, entonces de la descendencia del rey David. Un pequeñito retoño. Entonces vemos como, aunque fue glorioso el milagro de la concepción, se profetizó para una familia muy sencilla que se haría ese milagro, y para una mujer muy sencilla como María. Pero también se profetizó su nacimiento en un pueblo muy sencillo, aunque era profetizado para que fuera descendiente, se certificara que era descendiente de David. Pero también fue profetizado que huiría, como cualquier persona sencilla tiene que huir desplazado por la violencia, buscando refugio a Egipto. Y también se profetizó que morirían, aunque fueran muertes muy simples según el mundo, unas cuantas, según la Biblia, cualquier muerte es terrible, pero más esta muerte como consecuencia de la persecución de Jesús, aunque fuera visto como algo sencillo, de todas formas habría muertes y habría persecución en contra de él. También él sería un retoño, un vástago sencillo, poderoso, glorioso para salvar, pero no sería visto con mayor poder según el mundo y según los parámetros humanos y religiosos de la época. Porque entonces aquí estaría tomando no solamente una profecía para un tiempo para luego aplicarla a Cristo, sino estaría tomando la profecía del Mesías y sacando una palabra para decir que vendría de Nazaret. Y esto es muy importante porque, aunque suene raro, esto lo hacen los autores del Nuevo Testamento basados en la guía del Espíritu Santo, en la iluminación del Espíritu, en la revelación del Espíritu Santo, por medio de la inspiración que el Espíritu les daba para entender profecías y textos del Antiguo Testamento, como lo hacía Pablo con los judíos en todos lados, que explicaran la vida, muerte y resurrección de Cristo como nuestro Salvador, incluso apelando a palabras pequeñas, o como Cristo lo dijo en el Sermón del Monte, a una J o a una tilde, que realmente no sería J o tilde, serían las letras más pequeñas, como la iota, que sería la yod en el hebreo. Las letricas más pequeñas, los punticos más pequeños que varían el significado de una letra y dando significado distinto a una palabra, son importantes, y por eso es importante que toda la Biblia en sus idiomas originales la creamos inspirada por Dios, porque así la usó Dios para revelarnos a Cristo, incluso con pequeños detalles como este. Esto último nos muestra que Él sería criado en Nazaret de Galilea. Esto se resalta en otros evangelistas, y ya quiero ir terminando porque me he extendido mucho, pero se resaltan otros evangelistas donde se dice que, por ejemplo, se le llamaba a Jesús el Nazareno, y el Nazareno, y el Nazareno, y el Nazareno. Incluso en Juan, algunos llegan a preguntar en Juan capítulo 7, pero ¿cómo que Nazareno si tiene que venir de Belén? Y fíjese que ellos, entendiendo que tenía que venir de Belén, no sabían que él había nacido en Belén, pero que vivía en Nazaret. Hace unos días hablaba con alguien que me decía que había nacido en la costa colombiana, costa pacífica, si no estoy mal, en Cartagena, pero cuando se lo llevaron a San Andrés lo registraron como nacido en San Andrés. Entonces decían que él era sanandresano, pero él realmente era cartagenero. Pasa. Y Cristo nació en Belén de Judea, pero se crió más cerca de Belén de Zabulón, porque se crió en la provincia norte, lo que es Galilea, se crió en Nazaret. Y Nazaret no tenía muy buena fama, igual era un pueblo pequeñito. Cuando en algún momento se anuncia a otro, le dice: hemos encontrado al Mesías, viene de Nazaret, dice: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Tampoco había fama. Todas las cosas que Dios ha planeado, las ha planeado y las ha dejado plasmadas en su palabra para que se cumplieran en Cristo, y ahora se cumplan en nosotros por medio de la fe en Él, todo lo que Él ha planeado para nuestra vida, y tenemos que confiar en Él. Pero se esconde del mundo porque el mundo está buscando no a Cristo, el mundo se está buscando a mí mismo. Déjeme concluir diciendo lo siguiente: aunque Cristo fue profetizado en su nacimiento, en su concepción virginal, en el lugar donde nació, en la huida que tenía que tener hacia Egipto, en la persecución que llevó los que estaban a su alrededor, como los niños del sector donde él nació, y fue profetizado incluso en dónde viviría, siempre fue menospreciado
porque el mundo solo mira lo que quiere ver. Y mi pregunta es hoy, ¿qué quiere ver usted en este tiempo? No solo en diciembre, donde se habla de Navidad, sino en toda su vida, todos los días, todos los meses y todos los años. ¿Quiere ver como el mundo ve o quiere encontrar en Cristo la paz para su alma, la salvación para su vida, la libertad de condenación, la satisfacción de no estar queriendo cumplir los parámetros del mundo y por eso cediendo cada día más al mundo y sufriendo porque cada día más nos alejamos de Dios? Con la pareja, con los hijos, con la familia, con el trabajo, con el deporte, con las iglesias incluso. Queremos satisfacer los parámetros de moda, incluso los religiosos, aunque se saquen de textos bíblicos, y no estamos viendo a Cristo como el Mesías prometido, profetizado, para que fuera así el Salvador de los judíos. Pero recuerden, primero Dios a través de un pueblo que levantó a los judíos, luego a través de la iglesia y luego el mundo entero. Es para todo el mundo. Cuando Cristo regrese ya no va a haber inconversos, los inconversos serán echados fuera, reconociendo a Cristo como Salvador, pero serán juzgados y solo quedarán los creyentes en el Señor y el mundo será totalmente redimido, la creación entera será salvada. Entonces lo de moda no será el pecado y no será la oposición a Cristo, sino lo de moda será Cristo y su gloria, pero es ahora, en este tiempo, cuando hay oposición, que debemos confiar en que Él es el Mesías prometido. Déjeme decirle una pequeña ilustración real, una anécdota. Yo visitaba en Cúcuta cuando era visitador médico a varios médicos y uno de ellos había sido, si no recuerdo mal, ateo. Luego se volvió creyente en Dios y luego se volvió cristiano y luego pasó por varias denominaciones cristianas y al final terminó siendo judío ortodoxo. Yo respeto al que tenga cualquier religión, pero también argumento por la palabra de Dios porque Jesús es el Mesías prometido y yo nunca le ponía a él el tema. Como él sabía que yo era cristiano, me sacaba una larga lista de por qué creía él ahora, después de haber pasado por el cristianismo, que Jesús no era el Mesías prometido. Y todos esos argumentos sacados por, no los vamos a mencionar ahorita, líderes religiosos de mucho tiempo después de Jesús para decir que Jesús no fue el Mesías prometido dentro del pueblo judío, me los colocaba enfrente para, él decía, convencerme que Jesús no era el Mesías prometido. Y mi conclusión es la siguiente. En vez de debatir tanto, le decía, ¿y si Jesús no es el Mesías prometido? Estamos en nuestros pecados, porque al final tengo que cumplir tantos parámetros religiosos para salvarme que nunca los voy a cumplir perfectamente. Y al final no entiendo que todo apuntaba a un Salvador. Y al final, cuando ese Mesías venga, según todos esos parámetros que ellos tienen en su cabeza, como cuando vino Cristo de transformación social y todo lo demás, según los parámetros que ellos tienen en su cabeza, según el mundo, mezclados con lo que dice la Biblia, entonces cuando Él venga, si viniese según ellos, porque según no había venido, tampoco lo identificarían, porque vino realmente y no lo identificaron, porque se aferraron más a su forma de ver las cosas, a su forma más humana, secular. Un Mesías que vino a confrontarnos con nuestro pecado para salvarnos de nuestra propia pecaminosidad primero y luego sí redimir a toda la sociedad y al mundo. Es un Mesías que da perdón, da salvación y da paz en el corazón en medio de un mundo difícil que se nos opone. Si yo creo que Jesús fue prometido, no solamente para redimir a un pueblo, no solamente para traer salvación en general, sino que fue prometido para salvarme a mí, cambia mi vida, cambia mi existencia y me da paz. Y puedo vivir en un mundo que, como pasó con Él, me persiga, me tenga que hacer huir en algún momento, que me lleve a lugares muy sencillos solo por cumplir la voluntad del Señor. Pero siempre, como lo fue con nuestro Salvador, seremos acompañados por el poder y la gracia de Dios a través de su Espíritu Santo, porque creemos en aquel que vivió, murió y resucitó por nosotros. Habrá paz, habrá reconciliación, habrá capacidad de perdonar, habrá capacidad de vivir, habrá un carácter transformado, habrá amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, en medio de cualquier circunstancia. Porque Cristo no solo fue prometido, y eso es muy importante, para el pueblo judío, fue prometido para redimir a muchos de todas las naciones. Por eso fue que vinieron los magos, y por eso está registrado allí. Para mí fue prometido. Cristo fue prometido para mi perdón, para mi transformación, para que yo sea conectado con todo ese pueblo que ahora vive feliz y gozoso, en paz, aún en medio de cualquier circunstancia. Hay virosis pandémica en este tiempo, hay dificultades económicas,
hay conflictos políticos, hay conflictos económicos, dificultades relacionales, hay gran cantidad de cosas que han existido desde entonces, desde que Adán y Eva pecaron hasta el tiempo de Cristo, y seguirán existiendo hasta que Cristo regrese. Nosotros tendremos paz si entendemos que Jesús fue prometido para nosotros, y que ese niño que vino y que padeció persecución y que al final se crió en Nazaret, nació, vivió, se crió para morir por mis pecados y para que mi vida sea transformada. Eso es lo que tengo que creer hoy, y entonces descansaré y podré entonces ayudar a los demás para la gloria del nombre de Jesús. Padre, oramos en esta noche para que el Mesías prometido sea reconocido como aquel que fue prometido, no solo para la redención de un pueblo, no solo racial, sino para la redención de personas de todos los pueblos, razas, lenguas, tribus y naciones. Pero que puntualmente tú obres en nuestro corazón la capacidad de ver a Cristo como prometido para nosotros. Tenemos una visión tan pequeña, Señor, tú lo sabes, somos como la neblina, dice tu palabra, en esta vida terrenal y en este tiempo, en nuestra tierra, antes de partir a la eternidad. Somos como la hierba que hoy nace y mañana se seca, somos como la nube que pasa con el viento. Somos tan fugaces, Señor, y nos enfocamos tanto en nuestro pedacito de tiempo, Señor, que se nos olvida que hace ya más de 2000 años, el que nació en un pesebre, prometido al pueblo judío a través del Antiguo Testamento, fue prometido para que yo pudiera tener vida y vida en abundancia. Ahora, una vida transformada, una vida conforme al carácter de Cristo, una vida que refleje su amor y su paz, y que luego tenga vida eterna, vida abundante ahora, vida eterna para siempre, porque Él vivió perfectamente por mí. Para eso nació, para morir por mí, para vivir por mí, la vida perfecta que yo no he podido vivir, para morir por mí y para darme la eternidad. Me enfrasco tanto, Señor, en lo poquito que me pasa, y a veces nos enfrascamos tanto no solamente en las decenas de años que vivimos o que hayamos vivido o que nos queden por vivir, sino también en las decenas de meses que estamos viviendo, o como en este caso el 2020, o en las decenas de semanas, o apenas en las decenas de días o hasta de horas que estamos padeciendo, sufriendo un conflicto, una dificultad, y a veces hasta en la decena de minutos, Señor, cuando estamos en una situación muy dura y muy difícil, que se nos olvida que hace decenas de cientos de años el que vino a morir por nosotros ya pagó por nosotros. El que nació, vivió y murió por nosotros y resucitó y está a la diestra del Padre, lo hizo para que nuestra vida tenga significado. La promesa es para nosotros, si creemos en Él, si confiamos en Él, si descansamos en Él. Que esto venga a los corazones y que tengan descanso en este fin de año, y no a fugias o a ansiedades por no morir o por querer vivir como el mundo dice que debemos vivir. Eso era lo que tenía Herodes, y se opuso a Cristo y al poco tiempo murió. ¿Cuánto tiempo tenemos en esta tierra, Señor? Tú lo sabes. Tú sabes cuánto viviré yo. Tú sabes cuánto viviremos cada uno de los que estamos acá. Y tú sabes, oh Santo Señor, que si nos fijamos tanto en lo poquitico de tiempo para, como decimos aquí en la tierra, aprovecharle y sacarle jugo a la vida que nos queda terrenal, se nos olvida que ya vino alguien a darnos más que vida por estos pocos años que vivimos en esta tierra, sino que vino más bien Jesús para darnos vida, no solo en esta tierra, sino vida eterna con Él. Y por estar enfocados en lo pequeño, no vemos lo grande y glorioso, como no vieron a Cristo como el Mesías prometido. Tanto se cumplió de la palabra y tan ciegos estuvieron que no lo vieron. Nosotros también, si hubiéramos vivido en ese tiempo, seguramente hubiéramos estado ciegos, pero gloria a ti por la obra de tu Espíritu Santo que abre los ojos en ese tiempo, en todo tiempo, en este tiempo y hasta que Cristo regrese. Abre los ojos de los ciegos y danos a Cristo como nuestro Salvador, como la satisfacción de nuestro corazón, como el regalo más grande que necesitamos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga.